Vamos hasta la ciudad de Cuernavaca porque ya tenemos allá nuestro especialista, Mauricio Carvajal Guajardo, a quien nos da mucho gusto saludar para platicar el día de hoy de un tema más de superación, de comprensión, de situaciones que a veces no entendemos y que afortunadamente hay especialistas que nos ayudan en todos estos temas. Mauricio Carvajal Guajardo es logoterapeuta y tanatólogo y para felicidad de nosotros, colaborador de Cadena Sur desde hace un tiempo, así es que me da mucho gusto saludarlo hasta la capital del estado. Mauricio. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, don Evaristo? Muy buenos días a usted, a su auditorio y a todos en Cadena Sur. Les mando un saludo afectuoso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mauricio. Estamos comenzando el mes de diciembre, mes que con el que se cierra el año. Se cierra, yo diría, un ciclo más. Y bueno, generalmente a lo largo del año pues suceden cosas, el ambiente, la temperatura, situaciones naturales. Y también es un mes en el que pues las emociones florecen, aparecen, muchas veces más de tristeza o de nostalgia o melancolía que de alegría, cuando pues se supone que terminamos un ciclo y debemos renovarnos. Las emociones estacionales, Mauricio, y en esta temporada, por favor, adelante con el tema. Fíjese que me decía recientemente un paciente una analogía muy interesante que da pie, que dice octubre, noviembre y diciembre son como viernes, sábado y domingo. Empieza uno a desacelerar, empieza uno a tener esta sensación de descanso para el fin de semana y estamos en el domingo, en la analogía, ¿no? Diciembre, donde muchas cosas se toman ya con calma, donde es festividad, y es aquí en este punto donde hay descanso y festividad, donde las personas pueden de pronto encontrarse emocionalmente hablando con una situación de vida. Están solos o están distantes algunas personas de los que aman, o están separados o están enojados, y la Navidad hace una especie de efecto de lupa, ¿no? De aumento, de potencializador, de magnificador de las emociones, y entonces lo que podamos sentir para bien o para mal se puede ver magnificado. De esta manera magnificamos a las personas, las relaciones con ellas, a los eventos que nos suceden, a las situaciones que estamos atravesando y desde luego las emociones que utilizamos para enfrentar estas relaciones. Entonces, si es una buena relación, se ve magnificada, pero si es una mala relación, también se ve magnificada. Y aquí es donde tenemos problemas, justamente en las personas que están solas o que están enojadas, que están distanciadas, que tienen algún problema, se magnifica. La Navidad o el periodo navideño, que es un periodo de reconciliación. Bueno, la Navidad significa literalmente un nacimiento, entonces es decir, es la espera de lo nuevo, de la renovación, del cambio y de la transformación. Eso es un cambio. Entonces, ¿cómo vamos a ser cambiados? ¿Cómo vamos a ser transformados? No depende de la estación puede ser el marco de referencia, sino depende de nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros con lo que nos pasa? Y entonces se han identificado en estas emociones estacionales tres grandes grupos de expresión. Por un lado tenemos las emociones que llamamos luminosas, las que son positivas, las que son lindas, las que nos ayudan a tener esperanza, a tener fe, a seguir adelante, y que es la magia de la ilusión. Estamos ilusionados porque sucedan varias cosas, porque veamos a las personas, porque se resuelvan los problemas, porque sane el padecimiento que tenemos, en fin, la esperanza y la renovación. Y recordemos que la esperanza nos lleva hacia el futuro, y el futuro no está aquí, el futuro está allá, lejos de aquí, y la esperanza entonces nos eslabona hacia un lugar diferente de lo que estemos padeciendo. Alguna vez tuve una paciente que decía: ¿cómo quisiera, Mauricio, reírme ya de lo que estoy viviendo ahora y lo que me hace llorar? Y sí, tuve la oportunidad de ver ese tiempo con esa paciente. Lo que la tenía llorando y afligida en un momento dado, pasado un tiempo, se volvió anecdótico. También la gratitud es un buen tiempo para sentirnos agradecidos, para mostrar esta humildad personal que es la gratitud.
la generosidad y el altruismo, dar, ¿no? Darle a los demás con gusto, ¿no? El sentimiento de pertenencia y finalmente la joya de la corona de esas emociones luminosas que yo creo que es así, el perdón y la reconciliación. Tan difícil que es el perdón, lo utilizamos de manera frecuente el concepto, pero tenemos muchas dificultades para hacerlo, porque para ser perdonados necesitamos ser transformados. Pero todo eso está en positivo, es inspiracional, nos alegra, nos emociona, pero no solo hay este tipo de expresiones, sino que también tenemos las llamadas, los llamados estados de ánimo oscuros, y que es la nostalgia y la melancolía por los que no están, o por los que sí andan por ahí, pero no me atrevo a ir a buscarlos, ahí y doblar las manos en esta humildad personal, pedir perdón, ¿no? Y se genera entonces un estado que no lo busca la persona, pero es como de destino, que es la soledad. ¿Sí? Hay varios tipos de soledades, pero la soledad destino es la que ni las manitas meto, y es el devenir de mis actos el que me lleva a estar solo y por supuesto sufrirlo. La ansiedad financiera se acrecenta, pues porque pareciera ser que es un tiempo en el que hay que gastar, y mientras más gastemos o más tengamos esta posibilidad de gastar, nos hace sentir compensados de algo, cuando no. Incluso había hace mucho tiempo, tal vez usted recordará, una propaganda que decía: regala afecto, no lo compres, ¿no? Porque bueno, comprar, quien tenga los recursos, pues será muy fácil, pero si no se tiene o no se da el afecto, entonces se vuelve muy difícil y genera un estado de ánimo oscuro. El agobio social, porque hay que festejar, porque hay que convertirlo en fiesta, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Es básicamente un encuentro personal. Sucede lo mismito con otros elementos adicionales, con la Semana Santa, que tendría que ser de introspección, un tiempo de recogimiento personal, de cuentas, ponerse uno a cuentas, pero no, se vuelve un agobio social porque hay que hacer como mucha fiesta en esto. Y se vuelve entonces de apatía, un tiempo de apatía, porque entonces si no puedo todo, entonces no hago nada. ¿Sí? Todos estos son demostraciones de estados de ánimo oscuros, que son comportamientos y que pueden derivar en algunos otros trastornos afectivos, que sería el tercer grupo. Cuando esto ya se hace patológico, cuando ya tiene un grado patológico, podemos ver entonces en estos trastornos afectivos estacionales depresiones, melancolías, incluso ideario suicida. El ideario suicida es que empiezo a rondar el suicidio, que se les llama parasuicidas. Y si ya no estuviera, ¿no? Me decía alguna vez un paciente, no se trata de no hacer las cosas, sino de no estar. Se trata de no estar, y eso ya es un totalitarismo, ¿no? No estar. Y el no estar ya es una señal para suicida. También la ambivalencia afectiva, odios y amores, ¿no? Dos valores, la ambivalencia son dos valores normalmente contrarios, donde tengo que convivir y tengo que estar y tengo que hacer fiesta con quien ni quiero, con quien ni me respeta, con personas que no me agradan. He sabido historias en el consultorio de muchos adolescentes, sobre todo chicas, señoritas, que tienen que convivir con el tío, con el abuelo, con el hermano, con el primo violentador sexual, y que como nadie lo sabe, entonces tienen que convivir, y entonces se vuelve un poco ruda la situación para la persona que tiene que convivir. Todo esto lleva a trastornos afectivos. La felicidad forzada es otro elemento, ¿no? Tener que sonreír a fuerza y sentirme bien a comparación de los demás o frente a los demás, y que los demás sientan que yo tengo una vida resuelta y que tengo una gran dicha y una gran felicidad, y tengo que mostrarla en un dramatismo, en una forma de fingir tremenda.
Y desde luego las idealizaciones, cómo quisiera que fueran mis relaciones, cómo quisiera que fuera el mundo, cómo quisiera que me fuera a mí. Entonces, todo esto es lo que se recrudece con la lupa que es este tiempo emocional llamado temporada navideña. ¿Quizá todo esto desde el 1 de diciembre, quizá antes, quizá con el frío, quizá con lo que vemos en las calles? ¿Y hasta cuándo se podría extender? Bueno, hay personas que desde noviembre van poniendo su árbol de Navidad, entonces esto ya es un indicativo de que hay personas que ya se van sintiendo impregnadas de esta temporada, pues 15 días, un mes antes, incluso a veces más, en este viernes, sábado y domingo, que es octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Se empieza a desacelerar todo. Y hay personas que se empiezan a sentir así. Entonces, bueno, y se utiliza de pronto semáforos de señalización para hablar del grado de malestar que puedan empezar a tener las personas. Aquí tenemos también un semáforo en el que podemos hacernos preguntas, cuestionarnos, ¿no? El semáforo emocional estacional nos indica si es luz verde, qué te da ánimos y energía en la Navidad, y entonces hacer el nacimiento, poner el árbol, la cena, los villancicos, el visitar familia, el recibir a la familia también, en fin, todas estas cosas serían en la luz verde, que son las que animan. Cuando estamos en ámbar, en amarillo, en preventivo, ya no es tan fácil la situación, porque podemos preguntarnos qué es lo que nos pone nerviosos y ansiosos en la Navidad. Tan solo llega la estación y empiezo a sentirme inapropiado, inadecuado, incomodado emocionalmente. Eso quiere decir que estamos teniendo algún tipo de situación, de emoción no bien arreglada, no bien gestionada. Y finalmente, en el rojo del semáforo, que nos da señales de nuestro estado de ánimo, qué nos paraliza o qué entristece la Navidad. Hay personas que llega la Navidad y se vuelve una tortura, verdaderamente una tortura para algunas personas la Navidad, porque les recuerda su soledad, porque les recuerda el desamor en el que viven, porque les recuerda a los seres queridos que ya no están, que están distantes o que ya fallecieron, y se recrudece esto. Si recordamos que la Navidad es como una lupa que aumenta y potencializa los sentimientos que tengamos, tanto los buenos como los malos, el interés clínico es de atención a personas que se desbordan desde esta emocionalidad mala, triste, porque van a sintomatizar. Y entonces, si esto ocurre, entonces los terapeutas tenemos, digamos, posibilidades de intervenir con personas que tengan necesidad de ser atendidos. Y les traigo, si usted me lo permite, don Evaristo, algunas reflexiones de afrontamiento navideño desde el punto de vista de la logoterapia. Recordemos que logoterapia significa logo, sentido, y terapia, un tratamiento, es decir, tratar a la persona para que encuentre sentido y significado a sus vidas. Entonces, traigo algunas reflexiones que pueden servir para que las personas tengan un momento de reflexión y puedan ayudarse a sí mismas. Una de ellas es reconocer el consumismo como vacío existencial. De pronto hay casos en donde la tarjeta de crédito que venía cuidándose todo el año de no saturarse porque no hay para pagarla con facilidad, en un día, don Evaristo, en una tarde la saturan, la llenan, la desbordan de cosas que se compran de manera compulsiva. Y eso ya no es como lo correcto, eso es ya un grado patológico. Entonces, reconocer que hay consumos o que se pueden hacer consumos como vacío existencial. También ir de la nostalgia a los valores de actitud. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que ya no cambiarán. Una enfermedad que llegó para quedarse, el ser querido que falleció y no volveré a verlo, ¿no? La pérdida de un estatus o de algo, un ser amado, que hay un divorcio, etcétera. Y entonces ir de la nostalgia, en lugar de lamentarnos pues la falta y la carencia,
con valores de actitud, ¿no? Esto quiere decir que suframos con dignidad. Se acabó, tal vez no lo cuidé en un divorcio, por ejemplo, hubo la oportunidad, siempre cuando hay un matrimonio hay la oportunidad de cuidar el matrimonio, y cuando hay un divorcio se puede reflexionar que se descuidó ese matrimonio, entonces darle dignidad. Decimos en clínica, en terapia de pareja, que si un matrimonio no fue llevado con dignidad, entonces por lo menos hagan la separación con dignidad. Y muchas personas lamentan en esta época una separación, ¿no? Un quebranto de la familia, dejar de ver a los hijos. Entonces ir de la nostalgia a los valores de actitud y es aguantar. No los supe cuidar, esto se acabó, dejé gente lastimada, entonces asumir con dignidad, valientemente, que lo que se hizo pues tiene repercusión. Pero entonces ya es una manera de abordar el sufrimiento no como víctima, sino valientemente en la responsabilidad que me toca. 3. Practicar la libertad en responsabilidad sobre el agobio social. Somos libres para responder sobre el agobio social. De pronto veo muchos jóvenes, en este caso son jóvenes, en donde los papás de un joven tuvieron la capacidad de darle de regalo un coche y en otros casos no, y que se pueda ir comprendiendo que no todo se puede, que algunas personas son más favorecidas por la vida en esto que llamamos el azar misterioso, porque unos tienen enfermedades o mayor fortuna y porque otros no. Pues el azar misterioso, hay gentes que dicen es culpa de Dios, o es el destino, o es el pasado, o es el gobierno, o son la suerte, las condiciones y las oportunidades. A todo este conjunto en psicología existencial le llamamos el azar misterioso. ¿Por qué te tocó que puedes más o por qué te tocó que puedes menos? No lo sé, pero lo que sí sé es que puedes hacer algo con eso. Y la frase de que somos lo que hicieron de nosotros se agranda y se potencializa poniéndole una cuña en medio en donde somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros. Es decir, podemos decidir sin sentir este agobio social de competir o de tener o de parecernos a quienes tienen otras condiciones que yo veo favorables por encima de mí. 4. Ir de la soledad a la autotrascendencia. Esto quiere decir que si estoy solo por algunas circunstancias, hay una soledad elegida, hay una soledad destino, que yo decía hace rato, pero siempre puedo ir a la autotrascendencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con historias como el cuento de Navidad, que es muy famoso? Un hombre solo, un hombre rico, un hombre egoísta, abre su corazón y empieza a ver la vida de los demás, las necesidades de los demás. Eso es ser autotrascendente y a comprender que la vida es esta correspondencia de hacer para otros. Normalmente hacemos la vida para otros, todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, la hacemos para otros. No vengo yo en pijama a hacer el programa con usted, que gentilmente me invita, porque tengo un compromiso con usted, con su público, con la compañía donde usted está y con todos los demás, y entonces tengo que mostrarme de cierta manera. Ya estoy siendo trascendente, o sea, no me presento como se me pegue la gana. Hacemos cosas para otros. Entonces ir de la soledad a la autotrascendencia será importantísimo. El servicio en este caso, por ejemplo, hacer actividades altruistas será importante. 5. Bajar las altísimas expectativas de las nubes. El mundo tendría que ser muy diferente de cómo es. Correcto, no hay discusión ahí, pero es finalmente como es. Y tenemos que hacernos nosotros a la idea de cómo es el mundo. Decía el doctor Viktor Frankl, el autor de la logoterapia, no le preguntes a la vida qué puede hacer por ti, sino pregúntate tú qué puedes hacer por la vida, ¿no? 6. Ser valientes para poner límites. Poner límites es una necesidad humana, porque si no somos agredidos, transgredidos, o nosotros somos los que estamos agrediendo o transgrediendo a otras personas. Los límites es respeto personal, es dignidad, y necesitamos ser valientes, es decir, hacer uso de nuestros valores, de nuestras creencias, para establecer un límite.
porque entonces agarran de piñata a muchas personas, ¿no? De tontos para abajo y del suavecito, del blando, del barco, del flan, la gelatina, hay muchas maneras de describir la nobleza, y se confunde gimnasia con magnesia, don Evaristo, esto es una pena, ¿no? Se confunde una persona noble de sentimientos con un dejado, y entonces sácale la lana o sácale los regalos o que él ponga todo, en fin, cuando tenemos la necesidad de poner límites y límites afectivos que son los más difíciles y se requiere ser valiente para poner límites. Y finalmente, entre estas sugerencias, darse permiso para estar triste un rato, ¿no? Y no es necesario estar triste. Podemos estar tristes por muchas razones y ya vimos que se puede impostar la postura, ¿no? Que podemos tener una mascarada de aquí no pasa nada y de pronto sí, es extrañar a los que ya no están, extrañar las situaciones que ya no disfrutamos, extrañar los viejos tiempos, pero sabiendo que estamos construyendo el futuro. Mientras estemos vivos, estamos en posibilidad de construir el futuro. Entonces, el permiso para estar triste es un poco como ir al closet, ¿no? El pasado es como el closet, y de pronto ponerme el suéter viejo que usaba el abuelo, y un poco para recordar al abuelo, para sentirme cercano a él, no para tener esta forma de victimización, sino para tener un momento íntimo, un momento de mucha cercanía con los que amo y que se vuelve solo eso, un momento de intimidad. Darse el permiso para que eso suceda. Si hacemos uso de algunas de estas reflexiones, hay altas posibilidades de que por primera vez en algunas personas, donde era visto, por primera vez tengan una Navidad con un significado diferente. Impresionante y qué bien explicado todo esto, Mauricio. Primero, identificar en cuál de estos tres grupos o categorías estamos, ¿verdad? Primero, ya que estamos entrando a la temporada, después hacer nuestra propia reflexión y buscar esos elementos que nos permitan estar donde queremos estar. Eso me parece es lo más importante. Y veíamos en la pantalla, dice ahí, mochilita de herramientas. ¿Son consejos adicionales? Claro, y bueno, eso es una metáfora, es una analogía. Si tuviéramos que hacer un viaje de algunos días y solamente tenemos disponible un pequeño espacio que es nuestra mochila de viaje, y nos dijeran, tienes 3, 5, 8 o 10 cosas por meter solamente para hacer la vida y sobrevivirla, ¿qué meteríamos en esa mochila de vida, no? Las herramientas que irían en esa mochila de vida. ¿Qué haríamos? Autoestima, tal vez, un alimento para comer, un buen trato personal, un buen trato a los demás, descanso, el sentirse orgulloso de lo que hace uno. Cada quien puede ir poniendo diferentes cosas. Aquí en este ejemplo, pues es solamente eso, un ejemplo, ¿no? Pero de mochila a mochila, de mi mochila de vida a la de usted, don Evaristo, o a la de cualquier otra persona que nos esté haciendo el favor de escucharnos y viendo, que cambiarán los objetos que se pongan en la mochila. ¿Qué nos interesa? Lo que de verdad importa. Y eso es una frase que yo digo con mucha frecuencia cuando la gente viene y sufre por algunas cosas que tiene pues derecho a sufrirlas, ¿no? Pero lo que de verdad importa. A veces sufrimos porque no logro sacar el auto de agencia y ese es el sufrimiento que traigo. Y a veces sufro porque se me murieron 3 familiares, los más cercanos que yo amaba, en el mismo año. Y son 2 fuentes diferentes, ¿sí? Las 2 son válidas, pero ¿qué es lo que de verdad importa? ¿A dónde puedo enfocar mis baterías? El tiempo que tengo disponible de vida, porque el tiempo se agota. Entonces, ¿cómo puedo llenar una mochila de herramientas para hacer la vida? Con cosas que me hagan vivirla, que me den sentido para que cuando abra la mochila y saque una herramienta sirva para unirme a alguien, sirva para disfrutar el momento, sirva para sentir el amor, para dar amor, para hacer cosas con mi vida. Entonces, será un buen ejercicio, no solamente hacia el año viejo, ¿no? Donde las personas se pasean con maletas para viajar, literalmente viajar, sino en el viaje de la vida emocional que tenemos,
¿qué equipaje pondríamos en nuestra maleta de vida? Ese sería un buen ejercicio para realizar en esta temporada. Ninguna, Mauricio, qué interesante y qué bien ilustrado todo este tema. Decía yo al principio, son situaciones que uno de pronto no entiende y no sabe que hay soluciones, que hay alternativas para corregir o para tener una mejor vida, una mejor manera de enfrentar todo lo que vivimos a lo largo de ella. Y así es que con estos elementos, me parece, ya estamos en condiciones de entender, de enfrentar lo que cada uno vive en esta temporada. Si está del lado luminoso, pues hay que potenciarlo, hay que disfrutarlo, y si está del lado oscuro, pues atenderlo más. Si estamos en el tercer grupo, todavía más difícil, ¿no? Así es que muy agradecidos por toda esta explicación que es maravillosa, sensacional. Siempre me gusta que nos quedamos con esa esperanza de que todo puede ser superado, puede ser enfrentado. Nadie tiene un destino fatal. Ese misterio del que hablaba, que me gustó también la manera de explicarnos por qué aquel sí tiene y disfruta y yo no. Pues no se trata de compararse, ¿no? Se trata de entender que pues así es la vida. Es un misterio, no podemos descifrarlo y pues ¿para qué perdemos el tiempo buscando encontrar la respuesta? Mejor aprovechemos lo que tenemos y si no nos gusta, ahí están las recomendaciones para aplicarlas, para cambiar nuestra propia vida y hasta nuestro propio destino. Muchas gracias, Mauricio, por toda esta explicación, muy honrados y muy agradecidos por esta colaboración que estoy seguro por lo menos a una persona que toque va a cambiar su vida y así podrá ella y cada uno entender pues todas estas situaciones que se presentan en esta temporada. ¿Algún otro comentario que nos quiera compartir? Claro, hay como 100, pero voy a escoger algunos. Decía usted esto último con una persona, ¿no? El Talmud dice, el que salva una vida, salva al mundo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Mauricio, un gran abrazo, felices fiestas y ojalá nos veamos nuevamente antes de que termine el año. Lo abrazo con mucho cariño, siempre con mucho respeto y gratitud, don Evaristo. Gracias.